Imagínense a Jesús en el cielo, al lado de su Padre Celestial, por miles de millones de años, ayudándole a crear todas las cosas de la mejor manera, con mucho respeto entre ellos, respeto mutuo, con mucho amor. Seguramente no nos podemos imaginar lo hermoso que habrá sido. Pero, ¿qué contraste habrá sido cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y ya abundaba la maldad? Cuando a los 30 años se dedicó al ministerio y vio que los escribas y los fariseos transversaban la Escritura. Y la gente no tenía un conocimiento exacto de la palabra de Dios, o sea, que estaban confundidas, como si fueran como ovejas sin pastor. Jesús, al ver tanta injusticia, sintió pena por ellos y se enterneció a enseñarle la palabra de su Padre Celestial. Pero a pesar de curar enfermos y realizar varios milagros, había algunas personas que no tenían confianza en él. Pensaban que era una persona común. ¿Por qué? Porque lo conocían como el hijo del carpintero. Entonces, dice, este hombre cómo sabe así hablar lo que está hablando. Pero a pesar de eso, había otras personas que sí le creían a Jesús y lo iban siguiendo y escuchaban y quedaban atónitos por lo que Jesús decía. También le enseñó a orar y a pedir que viniera el reino de Dios, pero vendría de inmediato el reino. Pues a pesar de que Jesús estaba con ellos, el reino tardaría un tiempo. Vamos a leer Salmo 110 unidos, que lo invito a leer, hermano. Salmo 110, versículos 1 y 2, dice: la expresión de Jehová mi Señor es: siéntate a mi diestra, hasta que coloque a tus enemigos como martillo para tus pies. La vara de tu fuerza Jehová enviará desde Sión, diciendo: ve sojuzgando en medio de tus enemigos. Como vemos, no sería de inmediato, sino que pasaría un tiempo para poder gobernar, y sería justamente en medio de sus enemigos. Pero ¿cuándo sería eso? Pues la profecía, la cronología de la Biblia indica que el reino comenzó en 1914, que fue en ese año cuando se terminaron los tiempos señalados de las naciones. Y es por eso que Revelación 12:12 nos dice, que lo invito a leer, hermano. Revelación capítulo 12, versículo 12, dice: a causa de esto, alégrense cielos y los que residen en ellos, ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. Como vemos, el primer trabajo que hizo el reino de Dios mediante Jesucristo fue limpiar los cielos. O sea, empezó por casa a hacer limpieza, arrojando abajo a Satanás y su demonio. Y desde entonces la maldad ha ido aumentando cada vez más aquí en la tierra. Pero Jesús ya le había anticipado a sus discípulos de lo que iba a pasar. Y una de las señales es que en los últimos días en que vivimos son tiempos críticos y difíciles de manejar. 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Y esto lo estamos viendo día tras día, de cómo está la gente y los gobiernos que no encuentran la salida para poder gobernar. Todo esto nos indica que los 4 jinetes del Apocalipsis ya están cabalgando. Y tanto las personas como las naciones sufren una inquietud que no encuentran una salida a los problemas de ese sistema. Es por eso que los cristianos verdaderos buscan la guía de Jehová
para poder sobrevivir al fin de este sistema. Pero hoy podemos decir con seguridad que ya se ha cumplido la profecía de Revelación 11:15, que lo invito a leer, hermano. Revelación capítulo 11, versículo 15 dice: y el séptimo ángel tocó su trompeta, y en el cielo corrieron voces fuertes que decían: el reino del mundo sí llegó a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre jamás. Entonces vemos que la instauración del reino mesiánico de Dios se ha cumplido perfectamente. Por lo tanto, el reino de Dios nos da las sólidas razones para confiar en Jesucristo, que pronto desbaratará la obra del diablo. Porque Satanás desde 1914 ha estado causando un daño muy grande aquí en la tierra, y sabiendo que le queda un corto espacio de tiempo, está extraviando y desviando del camino correcto a millones de personas por toda la tierra, para que actúen con tanta maldad y que no pase a ellos el conocimiento bíblico de la palabra de Dios. Pero gracias a la bondad inmerecida de Dios y de Jesucristo, y el reino, desde 1914 hasta ahora, ha estado trabajando sin parar. Pues a pesar de que vivimos en un sistema dirigido por Satanás con más de 37.000 religiones que afirman seguir la enseñanza de Cristo, con más de 2.000 millones de seguidores, no es fácil llevar la obra por toda la tierra. Sin embargo, Jehová, mediante su Hijo Jesucristo como Rey, está dirigiendo desde los cielos la obra más grande que se haya registrado aquí en la tierra. Y ya ha reunido a 8.300.000 publicadores del reino, que en tan solo en el último año de servicio han declarado 1.940 millones de horas, dando a conocer el propósito de Jehová. Y por el amor a Jehová y al prójimo, lo siguen dando a conocer de casa en casa en más de 240 países y territorios y en más de 400 idiomas. Esto nos hace ver de que Jehová está meciendo las naciones por medio del testimonio mundial que se está dando. Y muchas personas de las naciones aceptan el mensaje y están entrando en el camino correcto que los conduce a la vida. Aún no sabemos hasta qué grado se dará este testimonio a las naciones, ni tampoco el día en que vendrá el fin. Pero mientras tanto, nuestro Creador Jehová, gracias al amor que nos tiene, nos ha dejado ley escrita, o sea, la Biblia. Esta ley o palabra de Dios nos sirve para iluminar nuestra senda, porque su mandato da sabiduría, perspicacia y entendimiento. Sus leyes son perfectas, fidedignas, sus mandatos son limpios, y sus justas decisiones judiciales son perfectas en todo momento en lo que vivimos. Sus recordatorios nos ayudan a fortalecernos en los momentos más difíciles. Y sus súbditos obedecen a estas leyes. ¿Por qué? Porque proceden de Jehová. Esta ley bíblica tiene en cuenta que los cristianos vivimos en un mundo con leyes de gobierno humano. Y es por eso que le debemos una sujeción al César. Y lo vamos a leer en Romanos 13, 1 y 7, hermano, que me invito a leer. Romanos 13:1 dice: toda alma está en sujeción a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad a no ser por Dios. Las autoridades que existen están colocadas por Dios en sus posiciones relativas. Y el 7 agrega: den a todo lo que le es debido, al que pide impuesto, el impuesto, al que pide tributo, el tributo, al que pide temor, dicho temor, al que pide honra, dicha honra. Así como nos dicen las Escrituras, es un deber respetar a las autoridades superiores y cumplir con sus leyes. Los hijos del reino de Dios obedecen estas leyes, pagan los impuestos correspondientes y respetan a las autoridades del país. Además, procura ser ejemplares en la escuela, en el empleo o con el gobierno. De esta forma, queremos evitar el oprobio que causaríamos al nombre de Dios si nos castigaran con algún delito. Nunca permitiríamos que eso ocurriera, porque la voluntad de Jehová es hacer el bien al prójimo, para que de esta forma amordacen el habla ignorante de los hombres razonables. Primera de Pedro 2, 13 a 15. Ahora bien, la Biblia enseña que debemos obedecer a Dios, a los gobiernos humanos, pero también tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero ¿qué ocurre cuando las autoridades nos mandan obedecer a ellos y desobedecer a Dios? Pues en ese caso los siervos de Dios se niegan a hacerla de una manera respetuosa, aunque a veces se presentan ciertas dificultades, pero a la larga se solucionan. Los testigos de Jehová son mundialmente conocidos por su neutralidad. Ponen el reino de Dios en primer lugar. Jesús también fue neutral y nos dejó su ejemplo. Él no fue parte del mundo, no participó ni en política ni en guerra. Eso nos motiva a imitar a Jesús y obedecer su mandato. ¿Por qué? Porque provienen de Jehová. Estos ejemplos nos estimulan a obedecer la ley de Jehová, y no solo con nuestra palabra, sino en nuestro interior. ¿Por qué decimos esto? Porque nuestro corazón es traicionero y tendremos que cuidarlo de cualquier influencia que provenga de Satanás. Pues, ¿qué pasaría si un siervo de Dios violase estas leyes y no se arrepintiera? Pues la Biblia manda que se expulse a los pecadores que no cumplen con los mandamientos bíblicos para mantener pura la congregación. Primera de los Corintios 5, 11 al 13, que lo invito a leer, hermano. Primero de los Corintios 5, del 11 al 13 dice: pero ahora le escribo que dejen de mezclarse en la compañía de cualquiera que, llamándose hermano, sea fornicador, o persona dominada por la avidez, o idólatra, o injuriador, o borracho, o que practique extorsión, y ni siquiera coman con tal hombre, porque ¿qué tengo que ver yo pues ¿qué tengo yo que ver con juzgar a lo de afuera? ¿No juzgan ustedes a lo de adentro? Mientras Dios juzga a lo de afuera, remuevan a tal hombre inicuo de entre ustedes. Como vemos, esto logra tres objetivos, hermano. La congregación se mantiene limpia y pura, como digna de ser portadora del nombre divino. Segundo lugar, hace que los siervos fieles de Dios se mantengan alertas en cuanto a las leyes del reino y demuestren lealtad, porque el fin está muy cerca. En tercer lugar, la persona esforzada recibe disciplina de parte de Jehová. Esta disciplina que acepta le ayuda a recuperar la buena relación con Dios y haciendo receta para su vida.
Y de esta forma la persona se va recuperando de los momentos difíciles que está pasando y regocija el corazón de Jehová y de sus hermanos en la fe. Por lo tanto, en este sistema tan perverso tendremos que ser sumisos a las leyes de Jehová y sus mandatos. Porque el reino de Dios mediante Jesucristo trabaja sin parar y busca la mejor manera para protegernos en el camino correcto. Además, este reino cuenta con un sistema educativo, valiéndose de la palabra de Dios, mediante la reunión de congregaciones, la escuela de ministerio teocrático, que nos capacita para que seamos maestros y portadores de la palabra de Dios. La noche de adoración en familia. Este estudio fortalece los lazos entre los miembros de la familia. ¿Y por qué es importante? Porque estamos en el fin de este sistema y Satanás está descarriando a muchos siervos de Dios. ¿De qué manera lo hace? Pues de muchas maneras. Supongamos que una persona ve una gallina suelta que pertenece al vecino y quisiera robársela. No se tiraría encima para robársela, porque causaría mucho alboroto, sino que tomaría un trozo de pan y se lo iría dando poquito a poquito, o un puñadito de maíz, y de un granito por vuelta, la gallina lo iría siguiendo a poquito hasta entrar por la puerta. ¿Qué le parece? El invento. No es difícil, ¿no es cierto? Pues no lo vayan a practicar. De la misma manera actúa Satanás, hermanos. Él no atrae a la persona a un solo golpe, no. Satanás lo hace de a poco, igual que la gallina. Mediante la mala compañía, malo entretenimiento, mala diversión, el amor al dinero, fiestas que no son fiestas paganas y muchas cosas más que ofrece este sistema, ¿no es cierto? Y de a poquito Satanás lo va llevando para allá. ¿Y cuál es su casa? Pues la casa de Satanás es este sistema que estamos viviendo, hermano, con todas sus prácticas y costumbres inicuas que nos rodean. Entonces, ¿cómo evitar que eso pase en una familia cristiana? Pues únicamente si cada miembro de la familia cumple con los requisitos de Jehová. Así como Jesús guía a la congregación, el esposo como cabeza debe fortalecer la espiritualidad de su familia con amor, paz y cariño. Entonces su familia disfrutará de la protección y la bendición de Jehová. Sabemos que no es fácil en este tiempo que estamos viviendo, pero con la ayuda de Jehová podemos lograrlo. Jehová, como un Padre amoroso, nunca nos abandona y siempre trata de la mejor manera para protegernos y hacernos llegar el alimento espiritual a su debido tiempo. Así como en la asamblea, cuánto conocimiento tan hermoso que adquirimos y nos fortalecemos. Estos tratos espirituales nos hacen sentir cada vez más cerca de nuestro Padre Celestial, además de disfrutar de una hermosa hermandad cristiana, y nos da la oportunidad de conocer a otro hermano en la fe. También tengamos en cuenta la cantidad de estudios bíblicos gratis, los vídeos, la Atalaya Despertar, con una tirada de casi 59 millones de ejemplares en 254 idiomas, para que nos beneficiemos, y no solo nosotros solos, sino también muchas personas por toda la tierra. Hoy el Reino de Dios cuenta con un programa internacional de millones de cursos bíblicos, gratis a domicilio. Y gracias a estos cursos bíblicos, la bendición de Jehová no deja de asombrarnos. Ya lo he empezado de nuevo. La cantidad de hombres y mujeres jóvenes que se han hecho siervos de Jehová, que llevan la buena nueva a muchas personas, y muchos de ellos sirven de tiempo completo en otros países. Así como dijo Isaías 6:8, aquí estoy yo, envíame a mí.
De esta forma, la obra de dar testimonio de Jesús, mediante su reino, se está llevando a cabo hasta la parte más distante de la tierra. Por lo tanto, tengamos que animarnos unos a otros a enseñar a tantas personas como podamos en este tiempo que queda. Porque el reino de Dios, pronto, muy pronto, santificará el nombre de Jehová y lo limpiará de la rebelión de Satanás y del ser humano. Este reino de Dios supera a cualquier gobierno humano en todos los aspectos, porque procede de Jehová. También se le llama el reino de los cielos, porque ahí está su sede. Y ningún arma, ni siquiera las nucleares, puede alcanzar a estos gobiernos celestiales, porque es invencible y está dirigido por Jesucristo los 144.000, que cumplirán el propósito de Jehová. Isaías 32, 1 y 2, que lo cito, hermano. Isaías 32, 1 y 2 dice: mira, un rey reinará para justicia misma, y en cuanto a príncipe, gobernará como príncipe, para derecho mismo, y cada uno tiene que resultar ser como escondite contra el viento, y escondrijo contra la tempestad de lluvia, como corriente de agua impariable, como la sombra de un peñasco pesado en una tierra agotada. Como lo dice la Escritura, el reino de Dios dirigirá desde los cielos al representante principesco aquí en la tierra. Estos representantes se deleitan en servir las leyes divinas, cuidando y protegiendo a sus súbditos. Hoy en día, estos hombres capacitados siguen las instrucciones de Jesús, que sirve como superintendente en las congregaciones. Ellos no se enseñorean de sus hermanos en la fe, sino más bien lo protegen, lo consuelan y lo animan a seguir adelante en estos tiempos tan difíciles. Es por eso que Mateo 28, 11, de 28 a 30 nos dice, pero invito a leer, hermano, Mateo, capítulo 11, del 28 al 30, dice: vengan a mí todos los que se afanan y estén cargados, y yo los refrescaré. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Así como dijo Jesús: vengan a mí y aprendan de mí, esta invitación es maravillosa. Mediante los ancianos de la congregación, un anciano como pastor amoroso ensancha su corazón cuando es abordado por un hermano en momentos difíciles. Con un amor sincero, gracias a ello el rebaño se hace más fuerte y le sirven a Dios con fidelidad. Hoy, qué alegría nos da saber que el reino de Dios está dirigido por nuestro gran pastor Jesucristo y nos ayuda a soportar los problemas que se avecinan. Cada uno de nosotros tendríamos que reflexionar en todo lo que está haciendo para nosotros el reino. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Lucas 1:75, que lo invito a leerlo. Lucas 1:75 dice: con lealtad y justicia delante de él todos nuestros días. O sea que tenemos que ser todos los días que estamos en ese sistema
todos los días, las 24 horas. Seguramente no tenemos palabras para agradecerle a Jehová de la manera de cómo nos va guiando y dirigiendo hacia un nuevo mundo. En medio de este sistema tan perverso, con las prácticas de Satanás y las presiones que tienen que soportar muchos hermanos en nuestros países. Pero mientras tanto, el reino de Dios nos ayuda y nos prepara para que tengamos un conocimiento cada vez más amplio de la palabra de Dios. También tenemos en cuenta que tenemos la ayuda de los ángeles y la protección de Jehová, que otras religiones no la tienen. Esto nos impulsa a llevar el mensaje con estímulo a tantas personas como podamos en este mundo que está en la oscuridad espiritual. Porque la voluntad de Jehová es que todas las personas puedan salvarse de los acontecimientos que se avecinan. Además, a lo largo de la historia, muchas personas han puesto toda su confianza en los gobiernos y han quedado decepcionadas. Pero el reino de Dios nunca defraudaría a sus súbditos. Al contrario, Jehová nos prepara, nos ayuda y nos protege y nos acerca más a Él con un amor intenso que regocija su corazón. Por lo tanto, hermanos, y el día nos da a saber que Jehová nos quiere y nos aprecia y que podamos acercarnos a Él en todas las 24 horas del día en oración. Y Él nos recibe con los brazos abiertos. Y por si fuera poco, tenemos la hermosa compañía por toda la tierra de millones de hermanos que sirven en toda la tierra, que hablamos el mismo idioma, que se llama la palabra de Dios. Entonces, tengamos en cuenta que pronto, muy pronto, todas las promesas de Jehová se harán realidad. Y podremos disfrutar con muchas bendiciones y alegría en un mundo nuevo, dirigido no por estos gobiernos que pronto van a terminar, sino bajo el reino de Dios que durará para siempre.